Cham. Bienvenido a la clase de Big Data. Bienvenidos alumnos y alumnas. Vamos a comenzar entonces. Vamos a tomar un poco lo que estuvimos viendo en la clase pasada y vamos a hacer algunas aplicaciones en R. Nuevamente les comento que no es necesario que me sigan en tiempo real porque pueden ver el video después. Igual los códigos se los dejo en el sistema. Lo importante ahora es que puedan ver un poco la explicación de lo que estamos haciendo, que es como lo más importante. De todas maneras, les comento que vamos súper bien con el tema de los tiempos en el curso. O sea, que estamos adelantando un poco para relajar el proceso y dedicarle un poco más tiempo al algoritmo, que se entiendan mejor y ver qué estamos haciendo. Así que comenzamos entonces, voy a compartir pantalla. ¿Ya? Y vamos a don Israel, le voy a pasar también la de administrador para que hacer hospedador, hacer configure. Ahí está. Perfecto. Ya, entonces vamos a Big Data, unidad 2. En la clase pasada llegamos hasta la PPT más o menos 18. Deberíamos llegar a la 18 y me pasó un poquito. Eh, sí, ahí está como configure. Y estamos viendo algo como esto. Ya. Retomamos por acá el punto. De los elementos que hemos estado viendo, existen dos que nos interesaba conocer bastante y que tenían que ver con algo de la descripción de los datos. Uno era la tendencia central y el otro era la dispersión de los datos. En cuanto a la tendencia central, vamos a ver que hay algunas métricas, como la media, que la dejo ahí, ustedes ya la conocen, ¿cierto? La media aritmética ponderada, que en este caso la media la calculamos, pero entregando una ponderación a cada uno de los valores, que también lo explicamos en la clase pasada y ustedes también lo conocen. Ahí está la ecuación. La otra medida es la media ajustada. ¿Y de qué se trata la media ajustada? Es que imaginen que ustedes tienen un conjunto de datos. Ustedes ordenan esos datos y ustedes eliminan los datos que están en los extremos. Es decir, ajustan los datos. Entonces, de eso se trata la media ajustada. Em, es la media obtenida al quitar. ¿Dónde dejo esto? Ya. Es la media obtenida al quitar a la media de los valores de los extremos, el mayor y el menor. Eso es la media ajustada, nada más que eso. ¿Por qué no sirve la media ajustada? Porque en algunos casos, por ejemplo, cuando tenemos un grupo de datos y los datos de los extremos podrían ser eh, que, que sean outlier, o sea, que estén fuera de todo rango, uno lo elimina y obtiene la media con un ajuste que me permite entender que eso representa mejor calidad de los datos que en los datos originales con los que podemos trabajar. Simplemente eso. Ya. Medida de la tendencia central, la mediana. La mediana también la han visto, en realidad solamente lo voy a nombrar porque son elementos bien sencillos. Sea un conjunto de valores n, de valores distintos en orden numérico, si n es impar, entonces la mediana es el valor que está a la mitad del conjunto ordenado. En otro caso, la mediana es el promedio de los dos valores que están en medio de un conjunto. Eh, Tampoco tiene mucha complejidad esto. Entonces, lo primero que se hace es se ordenan los datos de menor a mayor. Lo segundo, si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de la misma. Por ejemplo, si el número es impar, yo ordeno mis datos y el valor, la mediana es 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué está en medio? Porque son impares. Ahora, si la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales. Por lo tanto, como acá no hay cómo elegir un valor central, yo tengo 9,5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces será el promedio entre 9 más 10 partido por 2 me da 9,5. Así que ya tenemos la forma de obtener la mediana de datos pares o impares. Tampoco es más complejo que eso. Eh, Cálculo de la mediana para datos agrupados. La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de la frecuencia absoluta, es decir, tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentre n medio. Eh, Acá tenemos la ecuación. En realidad no les voy a explicar esto porque esto lo van a entender al tiro. Si esto no tiene nada más que esto. Un ejemplo, calcular la mediana de una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla. Yo, por ejemplo, tengo acá, ojo que esto lo conocen, si simplemente estoy haciendo como una especie de micro resumen.
Si ustedes tienen, por ejemplo, un grupo de datos que representa la edad de ciertas personas que están entre los 60 y los 75 años, lo que hacemos es que primero agrupamos los que están entre 0 y 63, los que agrupamos entre 63 y 66, y así vamos dando rangos de agrupación. La frecuencia o la cantidad de veces que se repite, por ejemplo, la cantidad de personas que están entre 0 y 63, en este caso es 5, en este grupo va a ser 18, acá 42, 27 y 8. Y luego nosotros vamos acumulando esta frecuencia, acá 5, 23, 65, 92 y 100, y obtenemos el total, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la mediana en este caso? 100 partido por 50. No hay más que ver ahí, no hay mucha mayor complejidad, y ustedes lo pueden ver acá, y lo pueden determinar. Se los voy a dejar así porque es un tema que van a tener que jugar ustedes, ¿sí? Tampoco es más complejo que eso. Ya, acá vienen cosas así que nos interesan un poquito más. O sea, todo interesante. La moda, por ejemplo. Es el valor que aparece más frecuente en el conjunto de datos. Por ejemplo, si tenemos este conjunto de datos, aparece el 11, el 11, el 11, entonces su moda va a ser el 11. Tampoco es más complejo que eso. El rango medio. ¿Qué es el rango medio? Promedio del valor más grande y el más pequeño en el conjunto. Esta medida de tendencia central es fácil de calcular utilizando las funciones de agregación max y min, por ejemplo, disponibles en lenguajes como SQL o en R o también en Python, que tienen como encontrar el máximo y el mínimo. Entonces, ¿cuál va a ser el valor medio? En este caso va a ser 21.50. Tarea, calcúlenlo. Aquí está. Encuentren por qué 21.50. Háganlo de tarea, porque lo vamos a usar. Lo estoy pasando esto muy rápido, porque en realidad yo quiero que ustedes trabajen con esto. Ya se van a dar cuenta cómo. Por ahora, veámoslo nomás. De todas maneras, nada de esto es complejo y nada de esto no lo han visto. Incluso mucho de esto lo vieron en el liceo. Así que tampoco hay mucho más que ver ahí. Medidas de dispensión de datos, el rango. Ya estos temas ya probablemente quizá no lo han visto, pero CX1 hasta XN, un conjunto de observaciones, será algún atributo, el rango conjunto, la diferencia entre el valor más pequeño y el más grande. Entonces, ¿de qué se trata el rango? El rango se trata en que yo tengo un conjunto de datos y lo que yo digo, bueno, este es 30 y este es 20, el rango es, a ver, no, me equivoqué, no es el mayor acá. Este es 24 y 9, ahí está, 34 y 9. Entonces, ¿cuál es el rango? Es la variación de cómo se mueven los datos. ¿Y cuál es la variación? Es de 25. Porque la cantidad de datos que hay entre el menor, que es 9, y 34 es 25 valores. 25 datos. Entonces, eso es el rango. Eso igual es importante tener ahí. Entonces, el rango de variación es entre 9 y 34. Y lo obtenemos de esta forma. Buscamos el menor, buscamos el mayor y hacemos la diferencia. Perfecto. Siguiente. Hay otro concepto que se llama el rango intercuartil, IQR. El rango intercuartil, ya esto lo empezamos a ver que ya no es tan común verlo en la enseñanza media, no se ve, pero entenderlo ahora sí es importante, porque para el análisis de datos vamos a tener que usar algunas herramientas que se basan en el rango intercuartil, por ejemplo. Cuando veamos algo que se llama boxplot más adelante, vamos a ver que lo ocupamos. Bueno, ¿de qué cosa es el rango intercuartil? Es la distancia entre el primer y el tercer cuartil. Es una medida que da el rango cubierto por la mitad de los datos. Mitad, no mitad, mitad de los datos. Entonces nuestro rango intercuartil IQR es Q3 menos Q1. ¿Pero qué valor es ese? Chan. Bueno, ¿cómo calculamos ese valor? Lo primero que hacemos es ordenamos los datos. O sea, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos, entonces lo vamos a ordenar de menor a mayor. Perfecto. Luego, el elemento que denota el 25% es el primer cuartil. 25% de los datos es, en este caso, el 11. El elemento que denota el 50% de los datos es el segundo cuartil, este que está acá. Y el elemento que denota el 75% es el tercer cuartil. Entonces nosotros vamos a tener primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Primero el 25, segundo el 12 y tercero el 23. ¿Y qué era el rango intercuartil? Era Q3 menos Q1. 1, 2, 3. Entonces nuestro rango intercuartil va a ser este menos este. Y ahora podemos obtener el valor que teníamos acá. ¿Cuál es la gracia de este rango intercuartil? Que nos va a dar una media que va a cubrir la mitad de los datos. El valor medio que cubre la mitad de los datos no entrega eso.
y es una buena herramienta para determinar tendencias de cómo se comportan los datos para describirlos. Ya, aquí avance por acá. Ahí, ya. Entonces, ¿cómo calculamos el rango intercuartil? 25%, 50%, 75%. Y nuestro rango será este menos este. Simple, nada más que eso. File Number Summary. Súper potente porque esto lo vamos a poder usar siempre que hagamos el proceso de descripción de los datos y en teoría, cuando hacemos el proceso de analítica, esta herramienta la usamos mucho. La van a ver ahora. ¿De qué se trata el File Number Summary? El File Number Summary consta de la media, el cuartil Q1, el cuartil Q3 y el valor más pequeño y el más grande escrito en orden y queda de la siguiente forma. A ver. Entonces, File Number Summary está formado por la media, los cuartiles Q1, Q3 y el valor más pequeño y el más grande escrito en orden y queda de la siguiente manera. Tenemos por acá un mínimo, tenemos por acá un máximo, menor, mayor, tenemos el cuartil 1, el cuartil 3 y acá tenemos el valor que es la media. Profe, ¿Sí? ¿es la media o la mediana? Que Eh, dice media y después dice sí, le mediana. puse mediana, es la media. Ah, ya. Luego lo corrijo. Gracias por anotar ahí. Sí, leí una cosa y dije otra. Ya. Entonces, ¿de qué se trata eso? De que esta herramienta, File Number Summary, la vamos a poder usar y la gracia que tiene es que tenemos algunas herramientas en R que la generan de forma inmediata. Por ejemplo, espera, déjenme, vamos a explicar un poquito. Un segundo, ahí sí. Ya. Vamos a explicar algunas cosas. Por ejemplo, la media, la mediana y la moda nos ayudan para ver cómo se distribuyen los datos. ¿Les gustó mi gráfico? Lo hice yo en Paint. Está mejor que Eh, eso hecho con Python. ¿Ah? Está mejor que los gráficos hechos con Python. ¿Eh? Quedaron bonitos, ¿cierto? Y más entendibles que los de MATLAB. Eh, Oye, espere, tengo una duda. Dije media, no sé si es mediana. Déjeme arreglar Déjeme ver porque no estamos mal acá. Sí, debería ser No mediana. sé, mediana, no es media. No. Mediana. El apunte está mal. Ahí está. Es mediana, estimado. Ahí sí. Como uno lo hace tan mecánico de repente. Ya, ahora sí. ¿Para qué nos sirven estas medidas? Por ejemplo, la media, la mediana y la moda. Nos sirven para ver cómo se distribuyen los datos. Por ejemplo, si tenemos una distribución de datos sin sesgo, una distribución normal de datos, están todas juntas. Están todas ahí. Si nosotros tenemos un sesgo positivo, miren cómo se mueven un poco las cosas. ¿Dónde está la mediana? ¿Dónde queda la moda? ¿Dónde queda la media? Si tenemos un sesgo negativo, miren dónde quedan los datos. También se mueven. Ahora, estos datos, ¿para qué nos permite para qué nos sirve esto? Para ver un poco cómo se distribuyen los datos. Eso nos da una noción de cómo están los datos. Ya, ahí nomás simplemente eso para definir eso. Ahora, el File Number Summary es un indicador que agrupa varios indicadores. Ustedes ya vieron el máximo, el mínimo, los intervalos intercuartiles, que son súper importantes para poder entender cómo se distribuyen nuestros datos. Lo interesante es que hay un tipo de gráfico que se llama boxplot, que es un gráfico típico que se usa para el análisis de datos, que los resume todos. O sea, así que bien potente ahí. Y esta gráfica nos permite ver en función de bueno, se presenta como una caja y en esa caja están todos los elementos que acabamos de ver. Los extremos de la caja tienen los cuartiles, eh, así que la longitud de la caja es el rango intercuartil. El rango intercuartil va a ser el tamaño de la caja y eso nos va a mostrar, por ejemplo, la mitad de los datos cómo se comportan. La mediana, si era la mediana, está marcada por una línea dentro de la caja
Y las dos líneas que se colocan fuera de la caja representan la observación mayor y la observación menor. Les presento a Boxplot. Boxplot para ustedes será un gran amigo, ¿cierto, Israel? Don Israel está por ahí. Boxblock explica todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, o sea, todo lo que, Reúne todos todo. los datos, ahí está, en un monito, está todo puesto ahí. Lo entretenido de esto es que ustedes gráficamente pueden entender los datos. O sea, ustedes lo van a ver y se van a dar cuenta después con el carrete, digo yo, con la expertise, al aplicar una y otra vez, van a empezar a ver que, claro, ahí están los datos y esa es la distribución. Genial. Entonces, la gracia del Boxplot es que están todo lo que hemos visto y ahí están todos los elementos. Está todo explicado. Hice un diagrama de caja de Boxplot. Me parece mucho que el diagrama, y lo referencio aquí en el video, viene de Wikipedia, que está bien bueno, ni un problema. Mientras algún profe alguien lo referencia y diga que así, está correcto. Me da la impresión de que de ahí lo tomé. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un pequeño ejemplo en R de cómo usar el Boxplot o todas estas medidas así como para ver los datos de una forma más sencilla. Yo les voy a dejar acá una base de datos de ejemplo. ¿Se acuerdan que la clase pasada aprendimos a leer una base de datos que yo se las dejaba en GitHub? Ahora vamos a ver otras bases de datos que ya vienen en R, que están disponibles y que las podemos llamar nomás, sin tener que, o sea, las cargamos llamándolas porque están en nuestro sistema. Y se usan para hacer ejercicios, para estudiar y para entender también procesos. En este caso es una base de datos de automóviles, que está descrita acá, y que son datos del año 74, que se sacaron de una revista, creo, ahí de tendencias. Y habla acerca del consumo que tienen algunos automóviles. Y bueno, ahí están todos los elementos que traen. Consumo, no sé, las millas, tiempo. ¿Por qué les puse esto? Porque si quieren obtener más información de la base de datos, la pueden revisar acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar este comando. A ver, ¿y cómo lo vamos a hacer? Como yo estoy compartiendo pantalla, lo que vamos a hacer es que... Denme un segundo, aquí esté. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir R. Voy a agrandar un poco la pantalla porque me di cuenta de que las letras no son muy buenas. Y acá vamos a colocar un como 14. Ya, ahí sí. Estimados, ¿se ven bien las letras? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Sí, eso me gusta. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Oh, salió muy rápido. Ahí sí. Miren, ¿qué es lo que tenemos acá? Voy a cerrar este. Y vamos a usar la función Boxplot. ¿De qué se trata esta función? Yo les dije que íbamos a usar una base de datos que estaba en el sistema. Esta es la base de datos, se llama mtcars. La base de datos está en el sistema, por lo tanto no tenemos que cargarla, sino que la podemos usar porque viene como de los ejemplos que trae R para trabajar. Entonces, Boxplot, nosotros le vamos a decir cómo lo dibuje, le vamos a dar la base de datos, le vamos a dar un main, que es el título que va a tener el monito, vamos a darle el nombre al X, vamos a darle el nombre al Y, y simplemente al llamar a esto, vamos a generar nuestro Boxplot. ¿Y qué es lo que hizo esto? Fue que analizó los datos y me creó las cajitas respectivas que lo describen. Por ahora, esto solamente. Yo solamente estoy haciendo le estoy mostrando cómo se ve. Y si ustedes se dan cuenta, podemos determinar en este grupo de datos, en esta agrupación, que hay un valor máximo, hay un valor mínimo, está la mediana, está el primer cuartil, el tercer cuartil, y esta distancia, este espacio, me muestra el rango intercuartil. ¿Cierto? ¿Cuál es el rango de variación de la mitad de los datos? ¿Cómo se mueven los datos? Si se dan cuenta, en este grupo, acá hay otra variación y acá tenemos otra variación.
Y acá tenemos valores que están fuera de rango. Máximo, mínimo, estos son outliers, valores que están fuera de los rangos esperados de los datos. Entonces uno mira esto y uno puede decir cómo más o menos se comportan los datos. Ya vamos a ir viendo cómo los empezamos a entender y cómo vamos a trabajar con esto y con más datos, pero simplemente era para mostrarles la herramienta. Se llama Boxplot. La vamos a volver a usar y la vamos a volver a usar y la van a entender mejor. Por ahora simplemente era mostrarles esto. Ya, ahí vamos a dejar esto acá. Entonces, en la PPT, yo les dejé el ejemplo Boxplot para que ustedes lo ejecuten. Y lo que obtenemos es la gráfica que les acabo de mostrar. No tiene más complejidad que eso. Ya. Como vamos a trabajar con R, bueno, acá les dejo el proyecto para que puedan descargar R, si es que no lo han hecho ya, porque ya les dejé incluso algunos tutoriales y acá hay otro video sugerido para explicar un poco el tema de R. Y con eso terminamos lo que teníamos que haber visto, o sea, lo que empezamos a ver la clase pasada. De todas maneras, voy a corregir esta PPT en el sistema porque estaba mal un dato. Gracias, se me había pasado. Ya. Y ahora vamos a avanzar un poco con lo de hoy día. Ya. Vamos a ver acá. Recordemos un poquito. Nosotros estábamos viendo el tema de preprocesamiento de datos. Nos interesa de sobremanera la calidad de los datos, la limpieza de los datos, la integración de los datos, la reducción de los datos y la transformación de datos. Vamos a seguir avanzando un poco en eso. Vamos a ver un poco en relación al procesamiento de datos, como ya lo conversamos en la clase pasada, las bases de datos real están susceptibles tanto a ruido, a valores faltantes o a datos inconsistentes. ¿Por qué ocurre esto? Varias razones. Gran tamaño y multitud de orígenes de datos. Ya vimos que habían varias bases de datos, por ejemplo, estructuradas, que tenían distintos tipos de bases de datos estructuradas, o incluso datos que no están estructurados, como aquellos que están en Excel, Word, PDF, archivo de texto, etc. Y esa multitud de orígenes de datos o multiplicitud de orígenes de datos nos da una de las razones que hace que los datos podrían no estar bien para el procesamiento. Lo otro es que también tenemos datos de mala calidad. Y lo de la mala calidad ya conversamos un poquito en la clase pasada y vamos a volver a retomarlo también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que vamos a tener un conjunto de datos que probablemente tengan algunos problemas y hay que corregirlo, y lo que vamos a buscar es hacer una especie como de limpieza de estos datos. Mejorarlos. ¿Para qué? Para que, dado distintos procesos, como la integración, la reducción, incluso la misma limpieza, lleguemos a una base de datos o una data que está acá, que es la data esperada para nuestro preprocesamiento. Bueno, esto, aparte, yo estoy preparando algunos cursos, pero no son cursos de clase, sino son cursos para dejar en plataformas estas educativas. Y está dándole vuelta, ¿cuál era el curso que más se pudiese necesitar para comenzar? Entonces, se me ocurrió hablar estoy cambiando el tema, por si acaso, se me ocurrió hablar de inteligencia artificial, hablar de Big Data, hablar de computación cuántica, y dije, oye, pero toda esta cosa está súper bonita, pero no habrá algo más básico a partir. Programación, no, pero es que programación lo pueden aprender solo y en realidad es algo potente, pero está... Y de repente después de darle vuelta, y con ustedes en realidad, pensando en este curso, decía, creo que lo que se necesita es un curso de preprocesamiento de datos. Don Israel, usted que está ahí para hacerlo interactivo, ¿qué piensa de enseñar solo a preprocesar datos? Que se mira a huevo Sí, el preprocesamiento de datos. Es lo que puedo decir desde el punto de vista técnico. Que es sí. muy importante. Si no se hace correctamente, puede llegar a muchos errores al momento de generar información a partir de datos. Mira, Lo que y puede ¿sabes qué es terminar lo que me con... ha pasado generalmente? Que cuando estamos en proyectos, dejemos fuera tesis, proyectos con empresas, proyectos reales. Generalmente, o sea, todos son reales, las tesis también, pero proyectos más vinculados al entorno productivo, todos son reales, por si acaso, pero para productivo.
que uno de los problemas más potentes no es el diseño, ¿cierto? Bueno, lo hemos visto en general con algunos proyectos que hemos trabajado nosotros, que el Sí, tema es entender qué tengo, mi diccionario de datos y la información para poder trabajar. Y sí, muchos proyectos por decir unas dimensiones, de los 4 meses que duró un proyecto, 3 meses fueron en puro preprocesamiento y limpieza de los datos y en entender un modelo y sí, hacerlo bien. Fueron muchas iteraciones y después el diseño y la construcción fue una semana cada uno y después 2 semanas de prueba y listo. así mismo es. Entonces creo que esta etapa es importante y me motivé con esto. Ahora, ¿por qué les cuento esto, estimados alumnos, estimadísimos alumnos y alumnas? Porque cuando ustedes estén trabajando, o sea, cuando estén en el mundo real, duro y todo, que te están entrenando ahora, eh, esto lo van a hacer siempre. Entonces, les pido que le coloquen como atención a esto que vamos a ver ahora, porque en realidad no esperamos que tengan todas las herramientas para procesar datos en un curso. O sea, eso es para mucho más. Pero sí algunas nociones importantes que les van a permitir tener información de calidad para poder tomar decisiones. Esto lo van a aplicar en la planta, lo van a aplicar en venta de servicios, en estimación de pronóstico, en realidad en lo que se les ocurra. Pero esta etapa importante inicial es bien potente, así que como que les sugiero que le coloquen un poquito de atención, porque de verdad, igual personalmente siempre lo pasábamos como un hito más. Y ahora en el tema de tesis, nos ha tocado mucho, o sea, todas las tesis paran equipo, o sea, el problema importante es primero qué datos tengo para trabajar. Así que preprocesamiento y esta parte de tener una base de datos limpia, como esta base de datos que estaba mostrando luces acá, ese es como el, cuando lo hacemos ahí, estamos, ok. Ya, sigamos, porque me motivó mucho el preprocesamiento, que demasiado aprendido. Pero ¿se acuerdan que hablamos acerca de datos malos? O sea, tratemos de definir esos datos malos, o sea, démosle un foco. Entonces, cuando hablamos de datos malos, estamos hablando de la calidad de los datos. Y la calidad de los datos se puede definir por varios elementos. Partamos con la precisión de los datos. La precisión uno la puede definir, por ejemplo, porque se produce o es resultado de los instrumentos que usamos para medir algo. O sea, si yo mido algo con un... ¿Conocen los micrómetros? ¿Alguien del curso? ¿Ha usado un micrómetro? A lo mejor en física le hicieron medir cosas chiquititas. Parece que no, profe, o sea, en la U al menos. ¿No? A ver. No. Es que, bueno, yo les cuento porque estudié en un liceo industrial, pues entonces salí de técnico eléctrico, así que esas cosas, esos instrumentos los usamos antes nosotros harto. Y en la U parece que igual lo usé. Los micrómetros son como una especie de reglita bueno, que en realidad no tengo cómo mostrárselo aquí, pero en la pizarra, no sé si alcanzan a ver. Eh, tiene, tiene una cosa así, otra ahí y ahí. No sé si se ve o no, para no perderme. Entonces, ustedes ponen, por ejemplo, un tornillito acá y esta cosa la mueven aquí y acá esto lo mueven con una ruedita aquí. A lo mejor tiene distintas formas de moverlo. Acá. Y cuando esto se aprieta, ustedes pueden tener la medida así como muy exacta de la cosa que colocan ahí al medio. Aunque no se vea, bueno. La cosa es que un micrómetro es un instrumento para medir precisión pequeñita. Ahora, ¿por qué digo micrómetro? Porque es una herramienta para medir precisión. O sea, un instrumento de precisión. Entonces, cuando hablamos de calidad de los datos, nosotros hacemos esta analogía. Tengo herramientas o instrumentos de precisión que me dan datos con mayor o menor detalle. Esa es una... Entonces ahí puedo precisar un poco, precisión. Bueno, lo otro es que los errores humanos en la toma de medidas. O sea, ustedes, varios les ha tocado hacer trabajo donde tienen que medir, por ejemplo, ¿alguien ha ido a medir el tema del trabajo, de cómo la gente, tomar tiempo, de cuánto la gente demora en hacer alguna cosa, en alguna asignatura? Sí, profe. Sí, profe, en estudio del trabajo. ¿Y qué hacían ahí? Cuéntenos, para que sus compañeros que no son de la carrera sepan qué medían. Cuéntenme. Yo quiero saber igual. Teníamos que, a ver, tomar el tiempo por las actividades o incluso a veces medir los movimientos de las personas, cuánto se demoraba en cada movimiento. Ajá. Y eso, tomaba mucho tiempo. Tomaba mucho tiempo.
Sí, pero si se dan cuenta, esa medida tenía un nivel de precisión que dependía de ustedes. O sea, ahí ustedes estimaban más o menos 3 segundos, más 30 segundos, ¿cierto? O sea, sí, con cronómetro en el celular, Lo que pero estaban mirando. sí. Sí. Bueno, para ciertos casos, probablemente esa precisión estaba bien. Pero, por ejemplo, si ustedes ahora tuvieran que medir el tema de estos corredores de las Olimpiadas, probablemente con un cronómetro manual, antiguamente se podía y ahora parece que no, porque las diferencias son tan chiquititas que ahora se requieren, no sé, un láser que esté moviendo ahí, que cuando pases tú lo cortes y te muestre exactamente cuánto tomó. Entonces, el error humano, que es la toma de medida, también afecta la precisión. Lo otro, los computadores. Los computadores, dependiendo de la cantidad de bits que usan para procesar datos, también tienen cierta precisión. O sea, un computador es una aproximación lo que tiene adentro. O sea, no interpreta todo el continuum. Y dependiendo de su arquitectura, 32 bits, 64 bits, va a depender cuántos datos puede tener para mejorar su precisión. Lo otro es que la precisión también puede ser afecta cuando se hace el ingreso consciente de información incorrecta. Yo disfrazo datos, por ejemplo, tengo datos faltantes. O sea, yo efectivamente sé que no son 12 años, sino que, o sea, no. Yo tengo, por ejemplo, datos de cantidad de tiempo que una persona está viviendo en algún lugar, por ejemplo. Entonces yo en realidad conscientemente sé que no sé cuántos años está viviendo en ese lugar. Yo podría no colocar el dato, yo podría decir que, bueno, vamos a decir que como de 10 años, entre 10 y 15, y le pongo 10. Entonces, conscientemente esa información que ingreso no es correcta, o sea, adolece de precisión. ¿Eh? Bueno, lo otro es con las limitaciones tecnológicas nomás, que la tecnología no nos permite llegar a una medición tan precisa. Ese problema lo estamos teniendo hoy día con la computación cuántica, que llegamos a cierto nivel de análisis, bueno, que en realidad no, sí lo estamos logrando. Tenemos tecnología suficiente. Pero, por ejemplo, en otro tipo de medidas, con un sensor que esté midiendo, que no sea capaz de leer directamente los datos y a lo mejor utiliza otra referencia que no es tan exacta, no sé. Por ejemplo, cuando era estudiante me tocó hacer algo en electrónica. Eh, me acuerdo que hicimos con unos compañeros un lector de pulso. O sea, hoy día ustedes lo tienen en el teléfono, pero en ese tiempo había que construirlo. Entonces nos conseguimos un LED infrarrojo y bueno, con un generador de pulso usamos un NE555, un integrado chiquitito de TTL, lógica transistor, para el que le gusta la electrónica. No tenemos ni un electrónico en el curso, ¿cierto? Hay informáticos nomás y creo que hay gente de administración y de industria. Pero bueno, en mi tiempo hicimos ese lector de pulso. ¿Y cómo funciona el lector de pulso? Lo que hacía es que no es que me midiera las pulsaciones del corazón, porque no lo podía hacer. Lo que hacía era que había una referencia, había una relación entre la forma en que se refractaba la luz, en que volvía la luz, de un haz infrarrojo a mi sangre en función de cómo pulsaba la... Esa relación no es tan exacta, es más o menos una. Entonces le mandábamos un haz, con el LED se le enviaba un haz a cualquier parte, no sé cómo. Yo me tomaba, yo colocaba el dedo y el haz infrarrojo llegaba a mi venita y de acuerdo a cómo devolvía ese infrarrojo, porque era un lector emisor receptor, yo estimaba el pulso y tenía una estimación del pulso. Tecnológicamente era lo que tenía, no nos conseguimos más electrónica, pero más o menos medíamos el pulso y andaba en un rango bien aceptable. O sea, eso lo construimos, lo metimos en la computadora, que era con lector de puerto, un puerto paralelo en esos años. Paralelo ustedes ni lo conocen, no existe, ¿verdad? Está el puro USB, ¿no? Pero lo que hacíamos era leer el pulso. Ahora, la limitación tecnológica era de que exactamente no era el pulso, era más o menos una buena aproximación. Ya, entonces precisión ya quedó con todos estos ejemplos como dando vuelta claro. El siguiente elemento de la calidad de los datos tiene que ver con la completud. Falta de información para algunos atributos, información no recolectada a tiempo, errores de equipamiento, mala interpretación. Y ahí no se las explico porque creo que está súper claro. No está completo el dato. El otro elemento tiene que ver con la consistencia. Inconsistencia de formatos, por ejemplo. No sé, a veces podemos almacenar fechas como
año, mes, día, y en otro caso podemos almacenar las fechas como día, mes, año. Y cuando las queremos comparar, como que no son lo mismo. O sea, tenemos que hacer una pequeña transformación para tener los datos con el mismo, que se entiendan igual. O no sé, o a veces, por ejemplo, estamos almacenando en... por ejemplo, tenemos materiales, y esos materiales queremos tener su peso. Y el peso lo tenemos en MKS en algunos casos, no sé, pues en kilogramos, y en otra unidad la tenemos en libras. Pero, no sé, pues sale piedra en una unidad y la misma piedra o otro tipo de piedra en otra unidad. Entonces no son comparables. Entonces ahí no hay consistencia en los datos. Ya, con eso creo que queda suficiente. La pertinencia. Disposición de la información fuera de plazo. O sea, por ejemplo, vamos a hacer un análisis. Había un alumno, que no me acuerdo si era este curso el de IA, que quería hacer su trabajo en la gestión de dólares. Tema de dólares, análisis de los dólares, cómo se mueve. Imaginen ustedes que van a hacer un análisis financiero y van a trabajar con dólares. Y ustedes recopilaron los dólares, pero de todo el año 2013. Entonces ustedes con el 2013 van a hacer su análisis de pertinencia, Raúl. Pero parece que el 2013 como que pasó. Muy tarde. Entonces a lo mejor los datos que yo tengo ahí ya están medio caducos. O sea, necesito más datos más actualizados para poder tener las tendencias de comportamiento. Entonces, eso solamente para darle una noción de que los datos, de alguna forma, tienen un periodo de vida. Si los datos, yo no sé si se los conté en este curso o a los que tuvieron clases conmigo en sistema de información o en otro, pero yo les conto que los datos son como la comida hoy día. O sea, si yo digo esto fuera de este curso, o estamos en YouTube o estamos en Internet, si yo digo esto, a lo mejor pensarán, este caballero está medio, se le va un poco, pero yo veo los datos como casi cualquier cosa, los veo como comida también. Y como la comida vence, los datos igual vencen. Entonces los datos se convierten en algo tan importante que, claro, tienen también esta pertinencia temporal, que es un tema potente. La credibilidad de los datos. Si yo, por ejemplo, tengo un conjunto de datos y estos datos tienen muchos errores que se van acumulando, entonces empiezo a dudar de si esa fuente de datos es correcta. Y tiene que ver con el pasado, porque yo soy capaz de hacer un trazado y ver que hay muchos datos pasados que son incorrectos. Quizá, a ver, un ejemplo muy elemental, yo estoy midiendo, por ejemplo, la salud de una persona y le estoy tomando la temperatura. Y me doy cuenta de que el sensor me está arrojando que la persona tiene 33 grados. ¿Alguien de aquí cree que con 33 grados una persona está media viva? ¿O no? Como ¿a qué temperatura? Con Israel conversamos el otro día, usted me decía que a qué temperatura ya Sí. no... Con 34 ya tienes que estar en el hospital de urgencia. Con 32 ya es considerado ya que descansa en paz. Ya, bueno. Ya no hay mucho que hacer ahí. Don Israel, es que esta conversación salió con nuestro colega Israel porque no digamos dónde, teníamos que ver un tema técnico, ¿te acuerdas? Que entramos a un lugar para ver unos servidores la semana pasada y nos tomaron la temperatura para ingresar y a mí me dio como 34. Me dijeron, está bien, pase. Yo no estaba con hipotermia en todo caso, pasé bien. No. Bueno, imaginen que ahora yo les pido que cada persona que entra me anotan los datos de su temperatura. Entonces, me anotaron 34 a mí, vino otro, le anotaron 36, vino otro, le anotaron 32. Entonces yo miro la planilla y digo, ya, hago un análisis con estos datos para ver cómo es el comportamiento de la temperatura de las personas que entran en un lugar. Y miro la planilla y digo, uy, pero este dato no puede ser, pues estaría muerto. Oh, disculpa, no era tan fuerte. Estaría con hipotermia. También, no, este está bien, este está bueno, este está malo. Entonces, como la cantidad de los datos tiene mucho error, ¿podría hacer algún análisis con esos datos? Así de verdad, creo que no. Entonces, ahí tenemos otro tema de calidad de los datos, credibilidad de los datos. No les creo los datos, no están correctos. Bueno, lo otro tiene que ver con la interpretabilidad. Los códigos son poco claros. Por ejemplo, hay tipos de variables que son descriptivas, que me podrían hacer entender lo que es el dato. Y a lo mejor esta variable descriptiva, que debería decir la edad de la persona en tal condición socioeconómica, que incluso la variable es esa. O sea, la casa que se ocupa, porque hay datos, por ejemplo, en la CACEN, que las variables describen ciertos, quizás, atributos.
pero los códigos para almacenar a lo mejor no tienen nada que ver. O sea, en lugar de que yo entienda que allí me está hablando de la calidad estructural de una casa, si está en cierto nivel, me dice H34C, oh, ¿qué es eso? Y después en otro lado me coloca calidad estructural de la casa. Pero es el mismo dato, o sea, hablan de lo mismo, pero están con códigos que no puedo entender porque una cosa me dice una y otra otra. O a lo mejor los códigos varían un poquito y esa variación no lo entiendo, no lo puedo interpretar. O sea, la no interpretabilidad también, aunque el dato en sí no esté malo, o sea, bueno, incluso súper bien medido, con alta precisión, consistente, pertinente y todo lo que hemos visto, pero no lo puedo interpretar, no lo puedo leer. No. Por esa razón, en el caso del Boxplot anterior, yo les puse que en la CART, que es la base de datos de autos, donde ven la base de datos para ver su diccionario de datos, qué significa cada campo, y lo pueden entender. Ahí pueden interpretar esos datos. Sin ese entendimiento, los datos como datos no son nada. Hay que darle un relato al dato para que tenga valor. Y en este punto les voy a mostrar la ecuación más importante del curso. Chan, 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 chan. No, esa no. Voy a borrar esto. Y ahora, ¿se ve, cierto? La voy a dejar de compartir. ¿Cómo estoy con el tiempo? Casi, casi. Ya, ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Esto que vamos a ver hoy día, quiero que sí le pongan, a ver, esto que está acá ahí, esto que vamos a ver ahora es muy, muy importante, tan importante que podría ser la ecuación más relevante de este curso. Así que si tienen algo para tomar apunte, chan. ¿Se acuerdan de las B del Big Data? ¿Cuál era la B más importante, señorita Astrid Weber? No, no es la más importante del volumen. Pero por ahí vamos. Otra más. No se preocupe. Gracias por el... Pero no se preocupe. ¿Ah? Variedad escribió. No, no es la variedad tampoco. No, disculpa. El valor. ¿Quién dijo valor? Validez, valor. Esa es. Valor. Valor. ¿Se acuerdan que teníamos 5B? Volumen, variedad, veracidad. ¿Cuál es la otra? Variedad. Que representan casi las mismas definiciones del Big Data. Volumen, mucho dato. Veracidad, variedad, distintos tipos de datos. Velocidad. Velocidad me faltó, gracias. Y la más importante era la quinta, el valor. Porque sin valor, todo el resto, todo el análisis que viene, no, o sea, como que no es muy... ¿Para qué? ¿Para qué? Si el dato no tiene valor, qué lindo que es tu dato, súper bien. Entonces, como el valor es el dato más importante, vamos a definir una ecuación, la vamos a armar en conjunto. Recuerden que este ramo son altas ecuaciones, y esta es la más importante, así que la más difícil igual. Pongan atención. B es igual. ¿Se ve bien la B? Perfecto. Bueno, la B tiene una relación, tiene que ver con los datos. Entonces, el siguiente elemento dentro de esta ecuación es el dato. Por lo tanto, valor va a ser equivalente al dato, que es el que vamos a tener que procesar con todo esto que hemos estado viendo, todo, calidad y todas las cosas. Pero hay un elemento que se agrega a esta ecuación. Valor es igual a dato por algo que vamos a llamar relato. Y acá tenemos el núcleo importantísimo del curso. Esto es todo. No es broma, me ha tocado explicar esto en reuniones y contarle a la gente que esto es lo más importante. Claro que la explicación es así, igual que la que le estoy dando a usted ahora. Si yo quiero determinar el valor, considerando esta B como la B de valor, el valor es igual al dato por el relato. Tan relevante es esto que no importa el dato que tenga, si el relato no es coherente, la ecuación completa se me cae. Por ejemplo,
si mi relato no tiene sentido, o yo tengo puros datos, y no entiendo de qué tiene detrás ese dato, es decir, ese relato, no sé, por ejemplo, tengo muchos datos y yo nunca supe que esos datos tenían que ver con qué eran la cantidad de accidentes que se producen por año en Chile, dado el tema clima. Y eso tengo muchos datos de eso. Y yo no entiendo que eso me explica eso y no tengo por detrás el contexto de qué es el clima y un montón de cosas. Ese relato no lo puedo dar, solo tengo datos. Por lo tanto, cuando el relato no existe, el relato tiende a cero. Y en una ecuación, valor igual a dato, no importa lo que tenga, multiplicado por cero, eso es igual a cero. Entonces, tan importante como el análisis de los datos es tener el contexto de este relato con el que vamos a trabajar. Tan importante que vamos a ver más adelante que incluso algunos indicadores estadísticos podríamos analizarlos desde otro punto de vista. Definir que aunque el valor que nos dé es bueno, a lo mejor el relato no lo acompaña, por lo tanto no importa que esto esté súper analizado, cero, no hay valor. No lo sé. Eso. Esta ecuación es súper potente y aunque pareciera tan sencillita, es bien difícil de explicar porque hay que verla, hay que jugar con datos. Como ya. Gracias a los que participaron, Astrid, Jorge Vera, por sus intervenciones. Volvamos a lo que estábamos viendo acá. Chan, chan, chan. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos bien. Ya. Entonces ya hemos visto algunos elementos para determinar la calidad de los datos. Y consideramos siempre que, independiente de que lleguemos a una buena calidad de datos, el relato es, si no lo más relevante, algo muy relevante dentro del proceso de creación de valor para los datos. Ya. Pasemos al siguiente punto. Veamos ahora la limpieza de los datos. ¿Cómo hacemos ¿qué vamos a entender con limpieza de los datos? Bueno, tenemos un set de información y tenemos que ver con qué datos vamos a trabajar. Simplemente. ¿Por qué se puede producir esto de tener que aplicar limpieza de los datos? Por datos faltantes, nos faltan datos, necesitamos esos datos para nuestros procesos algorítmicos. O tenemos datos ruidosos y también datos atípicos. Los datos ruidosos son aquellos que generan, que no tienen un comportamiento esperado y que su comportamiento, aunque a lo mejor no esté fuera de rango, ni máximo ni mínimo, no sea el que nos permita obtener un buen análisis, por algún caso muy especial. Imaginen, a ver, como para entender datos ruidosos, a lo mejor lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Bueno, y los atípicos son estos que se salen fuera de rango y que no tenemos ni una explicación, o sea, están nomás y se dan nomás, son fuera de rango. Vamos a ver. Datos faltantes. Pueden ser un problema muy serio, aunque sean muy pocos los casos, y la viabilidad de su solución depende del tipo de mecanismo de generación de datos faltantes. Cuando tenemos un dato faltante, uno puede tener varias formas de resolver el problema. Uno puede decir, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos, imagínense filas de datos, y en alguna me falta un campo, que ya vimos ejemplos de eso en las clases previas, yo podría decir, ¿saben qué? Esa fila no la considero, o sea, la saco. Al individuo de análisis lo elimino. Imaginen que eran encuestas donde la gente tenía que colocar su nombre, su sexo, su edad, y en alguna de estas alguien no puso la edad. Entonces yo necesito la edad para procesar, porque quiero ver cómo se comportan según la edad. Y como no puso su edad porque no la quiso colocar, o cualquier parte en el proceso hizo que no llegara la edad, yo digo, ¿saben qué? La voy a eliminar. Y elimino la fila. Esa es una opción. La otra opción, que también lo habíamos comentado antes, tiene que ver con la imputación de datos. O sea, me faltó la edad en algún registro, yo digo, ¿saben qué? Como estos son datos que tienen que ver con alumnos de cierta carrera, que ya al mismo ejemplo di el otro día, de alguna promoción, y todos están entre los 23 y los 26 años, yo voy a poner que tiene 25, que es como el promedio. Ese es un método de imputación, que dado que ahora yo conozco el relato, que yo sé de qué se trata, yo puedo imputarlo con cierta certeza. ¿Se dan cuenta lo importante que es el relato? Ya. Segundo método, imputación.
El tercer método es el uso de modelos estadísticos que hacen uso de toda la información disponible. Por ejemplo, yo no me sé exactamente el curso, yo entiendo que tiene que ver con una medición que estoy haciendo y todo. Entonces yo lo que hago es que tomo todos los datos y, por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo proyectar qué dato es con algún modelo de probabilidad. La probabilidad de que sea tal dato es por esto. O sea, si quieren complejizarlo, podemos aplicar hasta una red neuronal para determinar el valor. O sea, también existe y también se puede hacer para completar ese dato. Entonces, tenemos formas de solucionar esto: eliminar, imputar datos con alguna técnica sencilla o utilizar modelos estadísticos más complejos, que también es una forma de imputación de datos. O sea, en realidad eso, los dos corresponden a imputación, pero uno es algo más simple y el otro ya es complejizar el modelo. También se puede hacer cuando se necesite, cuando se requiere. Ya, esto hacemos con los datos faltantes. Ahora, hay algunas consideraciones. Por ejemplo, si yo tengo un dato faltante, lo primero, antes de eliminar o imputar, en cualquiera de sus versiones, yo tengo que tratar de entender por qué me falta el dato. O sea, es súper importante hacernos esta pregunta. Ojalá la podamos responder. Si no podemos, hay que seguir, bueno, hay que seguir nada más, procesando datos. Pero si yo la puedo responder, yo puedo entender el problema o qué está ocurriendo, por qué no tengo ese dato faltante. Eso es importante considerar antes de aplicar cualquiera de estas dos técnicas. Por lo menos hacernos esta pregunta. Revisen de nuevo este video y vean eso, esta parte. Se las cuento por experiencia, no por texto, ¿eh? Porque hay que hacerse esa pregunta. Porque a veces uno no se la hace y sigue trabajando y después justamente la cantidad de errores que se generan es porque la máquina que estaba tomando los datos estaba fallando y no teníamos cómo calcular ese dato. Porque nunca nos hicimos la pregunta cuando empezamos a analizar la información. Podría ser. Ya, seguimos. Vamos a ver que hay dos mecanismos para enfrentar estos datos faltantes. El MCAR es el primero. Missing, Complete and Random ocurre cuando los eventos que llevan a la falta de datos en la variable o atributo de una unidad son independientes de los datos observados y no observados en el conjunto de datos y ocurren enteramente al azar. Se perdió el dato, ¿no? Al azar. Entonces, en ese caso, todos los procedimientos que contamos antes, de imputación o de eliminación, todos son válidos. Aunque no necesariamente son los más eficientes, podría más eficiente encontrar por qué faltó el dato, pero si se produce de forma aleatoria, estamos dentro del tema que es válido y así se considera. Después les voy a explicar con un ejemplo cuando se produce un caso y este otro caso. Entonces el primero es llamado MCAR. El segundo es el Missing Random, MAR. Ocurre cuando los eventos que llevan a la falta del dato en la variable o atributo de una unidad no son aleatorios, pero pueden explicarse en forma completa por los datos efectivamente observados. Solo algunos de los procedimientos anteriores son válidos. O sea, probablemente aquí podamos decir que nos sirve imputar en algún caso o nos sirve eliminar registro. Cuando ocurre, o a lo mejor no nos sirve eliminar registro o no nos sirve imputar. O sea, no todo podría ser válido en este caso. En el anterior cualquiera, en este caso hay que distinguir. Podría ocurrir como podría no ocurrir. Ya. El último es el Missing Not and Random. Los dos anteriores son random, se producen por temas aleatorios. Ya, eso es como para dejarlo más o menos claro. En este caso no. Este caso ocurre cuando los eventos que llevan a la falta del dato en la variable o atributo de una unidad no son aleatorios y dependen de lo que no se observa. Ninguno de los procedimientos existentes son válidos, solo se puede hacer estudio de sensibilidad, más o menos cómo se comportan los datos. Pero no podemos imputar datos si se produce algo como esto. ¿Cuál es el problema? Es que no es posible verificar el mecanismo de generación de datos faltantes en base a los datos disponibles. Se requiere de información externa. Necesitamos otro tipo de información. A ver. Independiente de que hablamos de 3 elementos, pensemos que son 2 nomás, para simplificar. Uno es que los datos aleatoriamente nos faltan, y en el otro, en el que no hay aleatoriedad en realidad. Hay otro elemento que hace que esto no sea aleatorio. En el primer caso podemos usar imputación o eliminación, ambos, o uno u otro, dependiendo de la completud de los datos.
Y en este otro caso no podemos usar ninguno de los anteriores. Y necesitamos información externa. O sea, a lo mejor volver a aplicar la encuesta, a lo mejor preguntarle a alguien más por qué ocurrió esto y tratar de validarlo con otro dato, o crear un proxy, algo que parezca una aproximación que podamos usar, no sé. Pero ya no podemos resolverlo con los mismos datos. ¿En qué caso se puede dar esto? Solo para entender, porque no es el único, solo para entender. Imaginen ustedes que, a ver, vamos a usarla, ¿cómo estamos? Sí, bien. Vamos a usar la imaginación. Ya. Imaginen ustedes que tienen una reunión de gerencia. ¿Ya? Tienen una reunión de gerencia, ustedes ahora ya son, todos tienen sus títulos, administradores, ingenieros, no sé, algún MBA ahí con el tiempo. Y están en una reunión de gerencia y ustedes le piden a la encargada administrativa del tema contable que les traiga los informes de todo el año anterior, de enero hasta diciembre, porque van a tomar algunas decisiones de inversión. Todos los informes. Entonces va el asistente a buscar los archivos con los informes. Están todos en papel, imaginemos ese modelo, están todos en papel. Toma los informes, los mete en una carpeta y se va caminando a la reunión. Y no se da cuenta y se cae el informe de septiembre. Se perdió. Se cayó porque se le cayó en el camino, se le cayó por un tema aleatorio. No hubo una intención, nada, se le cayó nomás. Llegó a la reunión y en la reunión nosotros tomamos los datos, empezamos a hacer nuestras proyecciones y nos damos cuenta de que nos falta un mes. Se le preguntaba al presidente, oye, ¿qué pasó con septiembre? Y dijo, no sé, en realidad algo ocurrió, se me tiene que haber caído. Ella se le cayó. Y como tenemos mucha confianza con nuestro asistente, no sé, se le cayó nomás, pues a todo se le cayó. Además, personalmente, el asistente siempre a mí me traía cafecito y me cae re bien. Así que yo le creo, o sea, la conozco, súper honrada y todo, se le cayó, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es que rápidamente decimos, ¿saben qué? Como septiembre no está, pongámonos de acuerdo y hagamos una proyección. Entonces creamos una tendencia, hacemos una recta de regresión y calculamos cuánto se vendió ese mes. Listo. Resolvimos el problema. ¿Qué es lo que hicimos? Imputamos datos con una técnica de regresión. Podría ser. O nosotros vendimos 10, el otro mes vendimos 20, entonces vendimos 10 en un mes antes, vendimos 20 el mes que sigue, el mes que está al medio, vamos a decir, ¿sabes qué? Vendimos 15 por la mitad, como que estamos vendiendo más. Lo imputamos y con eso seguimos nuestro análisis del proceso. Ahí tenemos un ejemplo de que tenemos pérdida de datos de forma aleatoria. Ya, listo, dejemos en aleatorio. Volvamos al mismo caso. Pero ahora cambiemos la historia. Cambiemos este relato. Yo ahora tengo una reunión, de nuevo como ejecutivo y todo. Estamos ahí con mis colegas, vamos a tomar decisiones de inversión. Somos bien importantes. Y pedimos que nos traigan los estados resultados de los meses del año pasado. Lo mismo. Pero hubo algo acá. Pasó algo. El año pasado, mi asistente, que yo confiaba, pero no confiaba tanto porque parece que de repente empezó como a tener auto y cosas. Yo era el jefe, el dueño, no tenía ni para comprar yo y invertía en cosas y todo. Y uno le preguntamos, ¿cómo lograste tanto patrimonio? Y no. Dice que no, que hacía buenos negocios, que vendía cosas por internet con todo el COVID. Y qué buen negocio era, bueno, no sé. Pero nos llamaba la atención de que tú dices tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Que le pedimos todos los informes y parece que esta niña, o este muchacho, mejor, hombre o mujer, da lo mismo, había como movido algunas platitas. O sea, había sacado un poco de platita y había como que cambiado los balances. Entonces no teníamos exactamente los datos reales porque había dinero que no estaba. Pero como éramos todos, algunos éramos MBA, otros eran administradores expertos, varios ingenieros, le íbamos a captar al tiro, o sea, íbamos a darnos cuenta del flujo. O sea, y ella se daba cuenta de eso. Dijo, si les llevo los balances me van a pillar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la niña llega, toma, a ver, imaginen que este es el balance, toma el balance y este es el mes de septiembre y justo aquí se entiende todo. Y ahí dice, el mes de septiembre, y luego ya los balances, entonces sacó todos los meses y pensó, entonces hizo esto, mira, tomó esto y
¿Se me perdió? ¿Se le perdió? Como se le perdió, esa pérdida no fue aleatoria. O sea, no es que se le cayó. Ella desconectó información, la ocultó o la destruyó y ahora entregó información, pero que esa pérdida de información no tenía que ver con un tema aleatorio, sino que fue a propósito. Y fue justamente para ocultar la conformación de otros datos. Ahora, como nosotros le preguntamos, ¿y qué pasó con septiembre? No sé qué pasó con septiembre. ¿Se le pudo haber caído? No creo que se me haya caído, no sé, no está. No, pero no. Y teníamos la duda, nosotros deducíamos que esto no era un tema aleatorio. Y al no ser un tema aleatorio, entonces, ¿se dan cuenta que no podríamos imputar el dato? Porque lo que nosotros imputemos podría tener errores incluso. No. Entonces, este es el caso del MNAR. Missing Not and Random, no es aleatorio. Por lo tanto, ni la eliminación del mes, ni la imputación del dato nos podrían servir como mecanismo para reemplazar esa información. Tendríamos que recurrir a un auditor externo, información externa, para poder recompilar esa data y poder trabajar ahora. No nos queda otra. Creo que este caso de ejemplo es uno de los buenos para entender de qué se trata la pérdida de datos aleatorios y la pérdida de datos no aleatorios. ¿Se entendió, cierto? ¿Alguna duda? ¿Alguien dígame algo? Parece que se entendió, profe. Bien, muchas gracias. Sí, profe, todo claro. Me Buena costó, me historia. costó. Sí, está buena. Ya. Entonces nunca más se les va a olvidar. O sea, acuérdense esto. Y confíen en las personas. Igual, si yo este ejemplo lo hago solamente para el entendimiento, si la gente no está mal. Bueno. Pero siempre tenga un auditor ahí dando vueltas, por si acaso. Por si acaso. Ya, volvamos acá entonces. Bueno, otra cosa que puede ocurrir es el ruido. Es un error aleatorio o varianza de una variable que se produce y que también nos afecta la calidad de los datos. Lo vamos a ir mirando. ¿Cómo podemos detectar datos erróneos o datos que son atípicos? Datos erróneos que directamente están mal y datos atípicos, no sabemos por qué se comportan así, pero podría, por ejemplo, si todos los datos tienen una variación entre ciertos rangos y hay uno que se va del rango, ese es atípico. ¿Por qué se produjo? No lo tengo claro. Lo importante es tratar de averiguar si por qué se produce o hacer el mayor esfuerzo. Datos ruidosos y atípicos, hay herramientas gráficas como el boxplot. Uy, ¿se acuerdan que aprendimos el boxplot? Potente, ¿eh? Ya sabemos usar boxplot. Entonces ahora podemos usar herramientas gráficas para entender cómo se comportan los datos. Yo me emociono con esto porque digo, no, crecen tan rápido ustedes. Ahora tienen herramientas potentes. O lo otro que pueden hacer es utilizar gráficos de dispersión, que es cómo se mueven los datos, que también ayudan a detectar datos atípicos, o como lo vamos a llamar, que también lo conocen, si lo han visto. Se llaman también outliers. Estos outliers o datos atípicos que están fuera de rango son interesantes porque pueden representar lo que conocemos como ruido dentro de nuestra data. Nosotros podríamos estar haciendo algún cálculo con valores que van entre, no sé, pues entre 0 y 10, y de repente hay un valor que vale 200, y desarma todo mi modelo, y puede ser porque a lo mejor hubo un problema en la precisión del análisis del dato, y el dato no sirve, hay que sacarlo nomás. Pero tenemos que entender por qué se produce, es lo más importante. Entonces ahí tenemos casos de datos ruidosos y datos atípicos. Bueno, acá tenemos el boxplot, que ya lo conocemos, y al lado teníamos un gráfico de dispersión, grupos de datos y cómo se comporta, la tendencia central de cómo se mueve. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo estamos con la hora? Justo. Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos suavizar los datos para remover el ruido de los datos. Pero ¿saben qué? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y vamos a ver algunas técnicas para poder suavizar los datos. Así que, espectacular. Ya. Creo que sería eso por hoy día y dejo de compartir. Ya. ¿Alguna consulta? No sé si se dieron cuenta, pero revisamos un montón de conceptos que son conocidos y los estamos llevando a contexto ya como para trabajar con la información. O sea, lo estamos aterrizando. Y así vamos a seguir. Las próximas cosas que vamos a ir viendo en el curso no son para nada complejas, para nada, nada es complejo, pero las vamos a ir entendiendo a poquito. Entonces,
Para los que no pudieron venir a la clase, vayan revisando las clases, que los contenidos son sencillos. Se los trato de explicar de la forma más entendible posible y con la experiencia, con las cosas que me tocó vivir. A lo mejor me equivoco con alguna y la conversamos y la arreglamos juntos, pero de a poco vamos a ir mejorando esto y vamos a lograr a entender cosas bien complejas, que es la gracia del curso, o sea, de lo que estamos proyectando como tema de competencia formacional. Así que la idea es que todo esto que les conté para que vayan revisando las clases, quienes no hayan podido venir, y los que quedaron con alguna dudita o algo, vuelvan a ver el video que se explica todo. Y les voy contando cosas todo el rato. ¿Alguna duda, consulta? No, profe, todo claro. Por lo menos yo. Perfecto. Ya, voy a dejar de grabar entonces, ya que no hay consulta.